Bueno, buenas noches, bienvenidos a 4 días. Hablábamos recién con los colegas el plan K para resolver la economía. Hoy fue un día importante en materia económica, hoy se conocieron detalles sobre cómo será ese plan económico de Alberto Fernández, si es que efectivamente se convierte en el próximo presidente. Y nosotros hoy en 4 días te lo vamos a adelantar, te vamos a contar detalles, no vamos a ponernos a opinar, no va a haber opinión en esta editorial, sino que hoy vamos a abrir el programa con información dura, con información calificada, sí, que obviamente no te podés perder, además de invitados de lujo que ya se están preparando y que nos van a ayudar, junto a Hugo, que está acá conmigo, a desgranar un poquitito, a interpretar y analizar todos los datos a los cuales accedimos hoy, en horas de la tarde, cuando empezamos a armar un poco este programa. Hoy hablamos del plan K, el plan K para resolver la economía. Recién en el pase lo comentábamos. Y obviamente que la letra K, o digamos, la especial letra K para este país, vuelve a aparecer como una letra protagonista. La K, les anticipo, creo que ahí Mariana un poco también hacía el chiste, no es por Kirchner. No es la K, no es el plan kirchnerista que va a aplicar a Alberto Fernández. Lo anticipo para que quede claro. La K tampoco es el plan Kicillof, que bien podría ser, que seguramente tendrá que ocuparse y mucho de lo que pueda llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando en el hipotético caso de que las elecciones mantengan el resultado de las primarias abiertas. La K, cuando hablamos justamente del plan K para resolver o para intentar resolver la economía, esa K se refiere a Culfas. Culfas, un nombre del que seguramente habrás escuchado hablar, pero hablamos puntualmente de Matías Culfas. Vamos a ver una imagen de Matías Culfas. Ahí está. Este hombre que hoy seguramente caminará por la calle y poca gente lo reconoce, en el Círculo Rojo se lo conoce y mucho. Si las cosas se mantienen como, o si las elecciones se mantienen como se vienen, o como se dio en las PASO, este hombre es factible que pueda llegar a convertirse en el próximo ministro de Economía. ¿Por qué hablamos del plan K? ¿Sí? Este hombre que ustedes van a ver, que veían ayer, es a quien le reservaron nada más y nada menos que el cierre del tercer coloquio industrial que hoy se desarrolló en la provincia de San Juan. Culfas es el economista estrella del momento en el albertismo o en la mirada de Alberto. Y como le contaba recién, o como te contaba recién, suena en el círculo más íntimo, en el Círculo Rojo, como un gran candidato a convertirse en el futuro ministro de Economía. Culfas, con K. Llamativamente, este economista, Matías Culfas, levantó el perfil en los últimos días. Ahí Willy Laborda un poco coincidía con esto. La semana pasada se destacó Culfas en el seminario País Federal, allí en la Universidad del Salvador, donde comenzó de alguna manera a presentar su plan económico para bajar la inflación. Y hace muy pocas horas, pero muy pocas horas, mientras preparábamos este programa, terminó de refrendar un poquitito ese plan allí en San Juan, como les contábamos, ante la mirada de más de 1000 industriales. Y ahí empezó de alguna manera, se empezó un poquito a ver la carta. ¿Vieron cuando se juega a los naipes y uno guarda la carta para ver? Y empezó de alguna manera a responder lo que muchos se preguntan, inclusive vos te preguntás. Si gana Alberto Fernández, ¿cuál va a ser la economía? ¿Cómo se va a manejar la economía? Culfas aparentemente, según expuso hoy, tiene un plan. Culfas titula su plan la propuesta macroeconómica para la Argentina 2020-2023. El plan tiene 5 pilares y es un documento que, como contábamos recién, y por eso hablábamos de información dura en esta noche de 4 días, muestra por primera vez cuál es la mirada real que tiene el Frente de Todos, que tiene Alberto Fernández, que tiene ese frente de espacios políticos que quieren gobernar el país. El plan que tiene Alberto Fernández sobre el futuro de la economía y sobre todo, ¿qué haría si justamente llega a tomar el poder y a convertirse en el próximo presidente? Te vamos a mostrar esto, que son los 5 puntos del plan K. Los 5 puntos del plan K para resolver la economía, según se empezó a conocer en las últimas horas. Punto número 1, un pacto económico y social para bajar rápidamente la inflación
al 2% mensual, ¿sí? Aún bajándola sigue siendo una inflación alta. Punto número 2, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo hablábamos recién con Mariana y con Willy, y una renegociación con los acreedores. Punto número 3, una estrategia exportadora, y acá empiezan a aparecer datos importantes, con Vaca Muerta como protagonista. Esto lo expuso Matías Culfas hoy en San Juan ante la mirada de 1000 industriales. Punto número 4, habló de reformas estructurales. ¿Se está refiriendo a la reforma laboral? ¿Se está refiriendo a la reforma impositiva? ¿Cómo haría Alberto Fernández o al Frente de Todos una reforma laboral o una reforma impositiva? Hoy Culfas, ahora van a ver ustedes, algo dejó trascender. Y el quinto pilar de esto que nosotros hemos de llamar el Plan K para resolver la economía, habló de un plan de desarrollo productivo para pymes, habló de apostar a las economías regionales y habló de apostar también a la economía del conocimiento. 5 puntos, 5 puntos. Al mismo tiempo que Matías Culfas hizo referencia a estos 5 puntos, Alberto Fernández estaba en Córdoba. Hoy les vamos a contar qué pasaba en Córdoba. Culfas es Alberto Fernández, esto está más que claro. Hoy en un momento determinado dijo Culfas, y hay que ver si esto se va a cumplir y cómo se va a cumplir, llamó en términos económicos, instó, arengó a los que estaban ahí en términos económicos a superar viejas dicotomías. Superar viejas dicotomías. Digo, para traducirlo, para que se entienda claramente, yo creo que se refería, o en otras palabras uno puede interpretar que se refería a dejar atrás la grieta. Después vamos a charlar un poco con los invitados. ¿Qué sería dejar atrás la grieta? Porque también hay una grieta y una mirada de qué Argentina se quiere en términos económicos. Respecto del primer pilar, ¿podemos volver un minutito a la placa central? Quiero volver al primer punto. Dame el primer punto de la placa central del Plan K. K es por Culfas, lo aclaro una vez más. Pacto económico y social para bajar rápidamente la inflación del 2% mensual. Quédate sobre ese punto. Respecto al primer pilar, del primer punto, Culfas sostuvo que ese acuerdo del cual hablan, se habla de 180 días, es un acuerdo complementario a una política monetaria y un acuerdo complementario a una política fiscal consistentes entre sí. Ahora lo van a explicar un poco los invitados. Y tomó nota Culfas, y esto también es interesante, del pedido que hizo Miguel Acevedo. ¿Quién es Miguel Acevedo? Titular de la Unión Industrial Argentina. ¿Qué dijo Miguel Acevedo? ¿Qué pidió Miguel Acevedo, que está muy cerca de Alberto Fernández? Que no sea solamente un acuerdo de precios y un acuerdo de salarios, sino que fuera algo un poco más integral, un poco más de fondo, que fuera una suerte de mesa de diálogo para la productividad. Así lo planteó Acevedo, una mesa de diálogo para la productividad. En este sentido, se aclaró que si se ratifica en octubre, siempre esto lo aclaramos, si se ratificara en octubre el resultado de las primarias, la reforma laboral, lo aclaran desde las cercanías de Culfas y de Fernández, no se va a hacer transversalmente, sino, dijo hoy Culfas, abro comillas, con un trabajo más minucioso. Veremos después, entenderemos después con el tiempo, si es que se llegan a convertir en gobierno, qué es esto. Mientras esto pasaba en San Juan, en Córdoba, Alberto Fernández también empezó a mostrar y empezó a marcar el camino y empezó a marcar detalles concretos sobre el futuro de la economía. Hoy estuvo en la Fundación Mediterránea, ¿no? Fundación Mediterránea de Córdoba estuvo sí. Alberto Fernández. Y por primera vez aseguró de forma clara, de forma un poco más concreta, cuál sería su plan para resolver el problema de la deuda. Un problema que Alberto Fernández cree que la Argentina arrastra desde la tragedia de la dictadura. Principalmente, ¿qué debiera hacer la Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Por las condiciones vigentes, planteó Fernández, se puede optar, y esto se habló mucho y se va a hablar seguramente en las próximas horas, de un modelo similar al que utilizó Uruguay en el año 2003. Un modelo similar al que utilizó Uruguay en el año 2003. A ver cómo lo decía. Me parece que la deuda, por las condiciones internacionales, no va a ser tan difícil de hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay ahí. Yo lo he hablado con muchos fondos de inversión y ellos
están conscientes de que esa puede ser un camino de salida. La salida que es ganar tiempo y no hacer quitas. Ganar tiempo. Diferir las obligaciones en el tiempo de modo tal que esa curva que cuando uno mira lo que hay que pagar de intereses de la deuda repentinamente en el año 2023 y 2024 sube exponencialmente, que eso suba de un modo más amesetado y que nos permita a nosotros crecer. Yo creo que no va a haber dificultades de lograr eso. El gobierno tiene muchas dificultades para lograr esto, el actual, por dos motivos. Primero, porque ellos también sienten que les mintieron. Los acreedores sienten que este gobierno también les mintió. Y no quieren seguir hablando con el gobierno actual. Y el segundo, tal vez el mayor problema que tiene el gobierno actual, es que sienten que han perdido el poder, que ya no tienen el poder político que tuvieron en otros años. Bueno, ahí lo explicaba Alberto Fernández. ¿Qué es esto de la receta, digamos, de la visión de la deuda a la uruguaya? Bueno, hay que hacer rápidamente un poco de historia. Nos tenemos que remontar al año 2003, historia reciente, cuando el gobierno de Jorge Valle, el gobierno colorado de Uruguay, estaba sumergido desde hacía 2 años en una tremenda crisis económica que se inició a partir de la inesperada aparición de un foco en su momento de fiebre aftosa que lo llevó a perder importantes mercados de la carne en el mundo. A eso, que sucedió en su momento, se le sumaron los efectos de la crisis, el rebote de la crisis argentina del 2001. 2001, crisis argentina, arrastra a Uruguay. 2013, fiebre aftosa, empieza a complicar la venta de carne a Uruguay al mundo. Además, obviamente, de los malos manejos, hables con cualquier especialista uruguayo, de los muy malos manejos internos de varias entidades, del propio sistema bancario uruguayo, que se vio, obviamente, sacudido por los masivos retiros de ahorros de depositantes argentinos en el primer semestre. Los que manejan cifras duras hablan del primer semestre del 2002, un montón de argentinos yendo a colapsar prácticamente el sistema bancario uruguayo. ¿Qué hizo el Estado entonces en Uruguay? El Estado salió entonces a socorrer económicamente a clientes del propio Banco República, del propio Banco Hipotecario, obligado por la Constitución uruguaya al ser entidades públicas. Y también a otras instituciones. Sí, Uruguay no pudo evitar la necesidad imperiosa, no hubo otra, de reestructurar la altísima deuda que tenía, que era equivalente a más del 100% del PBI anual de Uruguay. Por eso yo recién jugaba un poco con Willy, algo que suena tremendo, que es la Argentina debe una Argentina. La Argentina debe una Argentina. Después uno podría analizar cómo fue la evolución de la deuda en relación a los últimos 15 o 20 años de la Argentina. Por más de que Alberto Fernández haga referencia a que esta tragedia de la deuda viene de la dictadura, si uno analiza cómo se fue endeudando Argentina, también hay respuestas allí para dar. El Fondo Monetario Internacional en Uruguay creía todo lo contrario. Estaba en desacuerdo con la política pública que iba aplicando Uruguay, y la desconfianza justamente de la oposición hacían un cóctel explosivo. Uruguay eligió el camino de alargar los plazos en pos de cumplir con las obligaciones contraídas. En pos de cumplir con las obligaciones contraídas. Esto es una salida a la uruguaya. Ahora vamos a hablar con los especialistas. Está Tombolini, está Leandro Santoro, está Iván Petrella, está también Hugo con nosotros. Gracias a todos por venir. Ya me meto con ustedes a discutir y a debatir un poco. Este es el concepto de salir a la uruguaya. ¿Podrá la Argentina copiar ese modelo? ¿Podrá imitarlo? ¿Por qué lo mencionan? ¿Por qué lo ponen como ejemplo? ¿Sirve a lo largo de la historia económica, digamos, imitar digamos, historias que han sucedido? Bueno, ahora lo discutimos con los especialistas. Anoche, acá en 4 días, Martín Tetats fue en este mismo programa muy gráfico con la explicación que dio sobre... Él habló sobre la receta a la uruguaya. Hoy ya se instaló como un concepto, ¿sí? Pero Tetats ayer habló como, digamos, de que la aplicación que iba a elegir Alberto Fernández era la receta a la uruguaya para renegociar la deuda externa, y utilizó como ejemplo, ya que estamos en época de metáforas y de calorcito también, utilizó como ejemplo los gustos de helado que ofrece justamente una heladería. Yo no lo explico bien, ¿eh? Lo explica bien Tetats, escúchalo.
Argentina ya anunció, este gobierno, no el que viene, este gobierno anunció un reperfilamiento de deuda y mandó una ley al Congreso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quiere negociar con todos los acreedores privados una extensión de plazos, un menú, le va a ofrecer un menú distinto. Le va a decir, yo lo simplifiqué el otro día con un ejemplo, es como cuando vos vas a la heladería, ¿qué querés? Que haya dulce de leche granizado. Te va a decir, mire, no hay dulce de leche granizado, tengo 35 gustos para ofrecerle. Chocolate, tenemos todos estos gustos. Dulce de leche granizado no hay. Te puedo ofrecer un bono que te extiende más años y no te hace ningún tipo de quita, un bono que es, te lo pago en el mismo momento, tal vez con alguna quita, distintos intereses. Bueno, hay un montón de fórmulas para ofrecer, que es lo que hizo Uruguay en el año 2003, le funcionó bien, renovó el 92% de acuerdo con el 92%, estiró a 10 años. y estiró los plazos de vencimiento de deuda.